El cielo sobre la Tierra se volvió negro con naves extraterrestres. Miles de ellas aparecieron, sin previo aviso, tapando el sol. En todos los continentes. La gente se detuvo en las calles y miraba hacia arriba. Algunos gritaron, otros corrieron, la mayoría simplemente se quedaron parados. Congelado por el miedo. Almirante Kang Doyan observó la flota enemiga desde su puesto de mando. Centro en las profundidades del Océano Pacífico. Su mandíbula se tensó mientras los números seguían avanzando. Subiendo a sus pantallas. 3.000 naves. 5.000. 8.000. Los extraterrestres habían traído suficiente potencia de fuego para convertir la Tierra en polvo. Un mensaje llegó en cada dispositivo en todo el planeta. La televisión, cada teléfono, cada computadora. La pantalla mostraba lo mismo. Un extraterrestre. El rostro parecía pálido y anguloso, con muchos ojos. Cuando habló, las palabras. Traducido instantáneamente a cada ser humano. Idioma. Humanos de la Tierra. Soy el Señor Supremo. Tinks del Imperio Belcari. Tu mundo. Ahora nos pertenece. Has violado la leyes antiguas expandiéndose más allá de su estrella. Has construido armas. Has mostrado agresión. Estos crímenes no pueden. De pie. La voz del extraterrestre era fría y mecánico. Tienes 72 horas para. Ríndete por completo. Desmantela tú. Armas. Entierren sus naves. Acepten sus lugar como sirvientes del imperio. Si te niegas, te eliminaremos de existencia. Para demostrar que la amenaza era real. Una de las enormes naves extraterrestres disparó un solo rayo de luz púrpura. El rayo golpeó la estación Tao en la Luna. El base lunar donde vivían 50.000 personas y funcionó simplemente desapareció. En un momento. Estaba allí, al siguiente ya no estaba. Nada. No quedó más que un cráter que brillaba con calor. El presidente Park Hugh se sentó en la sala de emergencias. Sala del Consejo rodeada de militares. Líderes y funcionarios gubernamentales de cada nación. Sus manos agarraron el borde de la mesa era lo suficientemente fuerte como para girarla. Nudillos blancos. Ella había sido presidenta. Por solo 2 años. Ahora tenía que decidir. El destino de la humanidad. ¿Cuántos barcos hay? ¿Tenemos? Le preguntó al almirante Kang. La pantalla de video. En servicio activo. Unos 200 buques de guerra, respondió Kang. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban el peso de lo que significaban esos números. Nos superan en número 40-1, y las armas son más poderosas que las nuestras por un lote. Un embajador europeo criticó duramente a su puño sobre la mesa. Entonces no tenemos elección. Debemos rendirnos. No podemos. Lucha contra esto. Matarán a todos. No. La voz del presidente Park se abrió paso entre los presentes. Pánico creciente. No nos arrodillamos. No para. A nadie. Nunca. Entonces, ¿qué haces? ¿Proponer? Preguntó el general chino. Muerte gloriosa. Nuestro planeta se convirtió en cenizas. Por orgullo, Park Hugh miró al almirante Kang en la pantalla. Dígales. Sobre el proyecto Nightfall. La sala se fue. Silencioso. La mayoría de la gente allí tenía. Nunca había oído esas palabras antes. Almirante. Kang respiró profundamente y comenzó a hablar. Hace 20 años, hicimos el primer contacto con extraterrestres. No los Belcari, diferentes especies. Nos dijeron que la verdad sobre la galaxia es hostil, peligrosas. Especies como la nuestra son vistas como recursos a explotar o amenazas a los mismos. Ser eliminados. Nos dijeron que necesitábamos prepararse. Sacó archivos clasificados. En la pantalla principal. Imágenes de masivas.
Aparecieron buques de guerra en construcción. Barcos diferentes a todo lo que la humanidad había visto jamás. Construido públicamente. Iniciamos el proyecto. Anochecer. Construimos una flota secreta y bases ocultas más allá de Neptuno en Kuiper. Cinturón. Usamos cada pieza del extraterrestre. Tecnología que podríamos robar, comprar o ingeniería inversa. Rompimos todos los tratados. Ignoramos todas las reglas y construimos algo que la galaxia nunca ha visto antes. La doctora Angie dio un paso al frente. Ella fue el científico principal del proyecto. Su rostro parecía cansado, como si no hubiera estado. Durmió durante días. La Armada Negra. 500. Buques de guerra equipados con materia oscura. Camuflaje. Son invisibles para todos los conocidos. Sensores. Utilizan armas cinéticas que dispara proyectiles al 90% de la velocidad de la luz. Nada puede detenerlos. Nada puede verlos. Ellos vienen. Pero todavía estamos superados en número. El embajador europeo protestó. Los números no importan si no se puede disparar a lo que no se puede ver. Almirante, dijo Kang. Se enderezó. Señor presidente, le pido permiso para. Activa la Armada Negra. Déjame mostrarte. Estos extraterrestres, ¿por qué la humanidad no se arrodilla? La sala estalló en una discusión. Algunos exigieron la rendición, otros pidieron negociación. Algunos apoyaron el plan del almirante. El presidente Park Hugh dejó. Discutieron durante exactamente 3 minutos. Luego, ella se puso de pie y todos se quedaron en silencio. Pido votación. Los que estén a favor de rendición, levanten las manos. 12 manos. Salió de entre 40 personas que había en la sala. Los que están a favor de activar el proyecto. Anochecer y mostrarles a estos extraterrestres lo que sucede cuando amenazas a la Tierra. 28. Las manos se levantaron en el aire. El presidente Park Hugh se volvió hacia la pantalla donde se encontraba el almirante. Kang esperó. Almirante, tiene su autorización. Activar el negro. Armada. Muestrales porque nunca nos arrodillamos. Kang Do-yun saludó. Sí, señora. Presidente. Querían la guerra. Démosle. Uno que nunca olvidarán. Como él. La transmisión terminó. Park Hugh miró hacia afuera. A sus asesores. Enviar un mensaje a la Velari. Diles que rechazamos su ultimátum. Diles que la Tierra no se doblega ante nadie. 1. Muy por encima del planeta, Overlord. Trunks recibió la respuesta de la humanidad. Él se rió. Los humanos eran aún más tontos de lo que pensaba. Dio órdenes de comenzar bombardeando las ciudades de la Tierra. Estos primitivos aprenderían su lugar muy pronto. El comandante Choui Bora flotó en cero gravedad dentro de la cabina de su nave. El destructor de clase sombra zumbaba a su alrededor. Con poder apenas contenido. Ella comprobó sus instrumentos una vez más. Todo estaba listo. Afuera de ella. Dosel no podía ver nada más que él. Oscuridad del espacio y estrellas distantes. No. Se veían otros barcos, pero ella lo sabía. Estaban allí. Otros 499 buques de guerra de la Armada Negra la rodeó. Todos. Invisibles. Todos esperando. Todas las unidades. Esto. Es el almirante Kang. La voz crepitó. A través de su casco. Los Belcari tienen. Comenzaron su ataque a la Tierra. Río de Janeiro ha desaparecido. Yakarta arde. Están matando a millones de nuestros ciudadanos. Mientras exigen que nos rindamos. Pero ellos no saben que estamos aquí. No lo saben. Lo que les espera. Bora sintió ira. Quemaba en su pecho. Su hermana vivía en Yakarta. No había podido llegar. Ella desde que comenzó el bombardeo. Muy abajo. En la tierra, las ciudades ardieron. Los Belcari. Los barcos dispararon sus armas metódicamente.
destruyendo un centro de población tras otro. Otro. En el comando subterráneo. Búnker. El almirante Kang Doyan observó él. El número de víctimas aumenta. Cada número fue una persona. Una vida terminó, pero él no pudo. Piensa en eso ahora. Tenía que concentrarse en la misión. Señor, el comandante Belcari está transmitiendo nuevamente, dijo el teniente. Juniohan. El rostro del señor Supremo Trunks apareció en él. Pantallas. Humanos, os morís por nada. Tus ciudades arden. Tu gente grita. Ríndete ahora y nos detendremos. Niégate y te daremos la vuelta por completo. Planeta en un cementerio. Almirante Kang. Abrió un canal. Soy el almirante Kang Doyan del Comando de Defensa de la Tierra. Tengo un mensaje para ti, Señor Supremo. Viniste a nuestro hogar. Mataste a nuestra gente. Tú exigió que nos arrodilláramos. Ahora aprenderás lo que sucede cuando amenazas a la humanidad. Él cambió los canales a la Armada Negra. Todas las naves, aquí Kang, ataquen. Patrón, Omega. No les muestres piedad. Muestra. No les des cuartel. Muéstrales lo que son las sombras. Puede hacerlo. En el cinturón de Keeper, el ingeniero Kim Tayan presionó la secuencia de activación. Las bases ocultas se potenciaron. Masivas. Puertas se abrieron en asteroides que habían sido vaciados durante 20 años. Uno por uno, los barcos de la Armada Negra se enfrentaron. Su singularidad impulsa el espacio mismo. Se inclinó alrededor de ellos mientras saltaban. El sistema solar en un instante. La flota Belcari orbitó la Tierra en una esfera defensiva. 8.000 buques de guerra. La mayor fuerza de invasión que tuvo el imperio. Jamás reunido. El señor Supremo Trunks sintió confiado. Los humanos no tenían ninguna oportunidad. Su flota primitiva estaba escondida. En algún lugar, demasiado asustado para luchar. Es solo cuestión de tiempo antes de que se rindió. Entonces su oficial de sensores gritó: Señor, hay barcos por todas partes. Están. Simplemente apareció de la nada. Entonces, se quedó mirando sus pantallas con incredulidad. 500. Los buques de guerra ahora rodeaban su flota. Ellos. Se había materializado de la nada. No. Advertencia, no hay lectura del sensor. Solo. De repente ahí. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salieron? Nunca los consiguió. Una respuesta. El buque de guerra del capitán Lee A-yeon. La represalia, disparó primero. Un cinético. La lanza se lanzó hacia adelante al 90% de la velocidad de luz. El proyectil impactó en un Belcari crucero antes de que alguien pudiera reaccionar. La nave alienígena explotó en una bola de fuego, que se extendió por el espacio. Entonces el barco de la Armada Negra abrió fuego contra. Una vez. La flota Belcari tenía escudos. Tenían armaduras. Tenían defensas que los había protegido en 100 guerras. A través de la galaxia. Nada de eso importaba. Las lanzas cinéticas atravesaron. Escudos como de papel. Los proyectiles eran simples trozos de metal. Pero a la velocidad de la luz, golpean con la fuerza de bombas nucleares. Las naves Valkyrie explotaron. Por docenas. Respondan al fuego. Mátalos a todos. El señor Supremo Trenik gritó. Los Belcari. Los barcos respondieron al fuego, pero tenían un problema. No podían ver su objetivos. El encubrimiento de materia oscura hizo las naves humanas invisibles. Los Valcari dispararon a ciegas al espacio, con la esperanza de dar en el blanco. La mayoría de sus tiros fallaron. Completamente. Los pocos que impactaron miraron fuera de la armadura avanzada de la nave humana. El comandante Choui Bora sonrió mientras pilotó su destructor a través del caos. Ella podía verlo todo mientras estaba
Visto por nada. Su oficial de armas. Fijados en un objetivo tras otro. Cada uno. El disparo fue mortal. Su barco bailó entre fuego enemigo como un fantasma. Doctor Anmi. Vimos la batalla desde la tierra en monitores que mostraban datos del negro. Armada. Ella vio la destrucción que sus armas estaban causando. Las naves Felcari murieron en su cientos. Sus tripulaciones nunca tuvieron una oportunidad. Se sintió enferma. Sí, lo estaban. El enemigo. Sí, habían atacado primero. Pero ella había creado estas armas. Ella los había hecho específicamente para matar con máxima eficiencia. ¿Qué hizo eso? ¿Ella? La flota Belcarí se está desmoronando. Formación, informó el teniente Yun. Seohan. Están intentando retirarse. No lo hagas. Déjenlos, ordenó el almirante Kang. Quiero. Cada barco destruido. Necesitamos enviar un mensaje a su imperio. Si vienes por tierra, no te vas a casa. Capitán Lei. Y empujó su nave a la máxima velocidad. La represalia alcanzó a los el buque insignia de Belcarí. El mando masivo de Ten. La nave intentó saltar más rápido que la luz. Velocidad, pero Lee era más rápido. Trajo su barco justo al lado del enemigo. Buque insignia tan cerca que casi estaban tocando. Dispara todas las armas. A quemarropa. Rango. Lee ordenó. Cada arma en él. La represalia se disparó de inmediato directamente contra el lateral del buque insignia de Belcarí. El casco del barco enemigo se abrió. Las explosiones recorrieron su interior como una reacción en cadena. El buque insignia se dividió en dos piezas, ambas dando vueltas por el espacio, dejando un rastro de fuego y escombros. Overlord. Trenix murió sin siquiera saber qué. Golpéelo. La batalla duró solo 4 horas. Cuando terminó, había 7.000 barcos Belcarí destruidos. Sus restos formaron un anillo alrededor de la Tierra como un segundo asteroide. Cinturón. Solo 300 barcos enemigos escaparon. Ellos. Saltó a una velocidad más rápida que la de la luz y huyó hacia el espacio Belcarí. Dentro del búnker de mando, todos aplaudieron. Ellos habían ganado. Contra todo pronóstico. Había ganado. Pero el almirante Kang no. Celebrar. Sabía que esto era solo el comienzo. El presidente Park Hugh se dirigió. El mundo esa noche. Las ciudades estaban. Todavía ardía, pero la esperanza había regresado. Hoy, la humanidad se negó a arrodillarse. Hoy, le mostramos a la galaxia quiénes somos. Somos. No somos presas. No somos esclavos. Somos tierra, y nunca nos rendiremos. El almirante Kang tomó entonces una decisión. Controvertido. Preparen la flota. Él. Ordenado. Vamos tras ellos. Vamos. Llevando la guerra a la casa de los Belcarí. Mundo. La Armada Negra viajó a través de la oscuridad entre las estrellas. 500 buques de guerra. Siguió a los Belcarí que huían a lo largo de 200 años luz de espacio. El viaje tomó 3 semanas, pero el almirante Kang Doyan fue paciente. Sabía dónde estaba el enemigo. Yéndose. Estaban corriendo a casa para advertir su imperio sobre la nueva flota de la Tierra. El capitán Son Mina trabajó en él. Sección de inteligencia de la flota. Su trabajo consistía en interrogar a los pocos Belcarí, prisioneros que habían tomado durante el batalla terrestre. La mayoría de los extraterrestres se negaron a hablar al principio. Pensaron que el imperio los rescataría. Pero poco a poco, ¿cómo? La flota humana se acercó a Belcarí. Espacio, los prisioneros se dieron cuenta de algo. No venía ningún rescate. Empezaron a hablar. El imperio ha gobernado durante 3.000 años, explicó un preso a través de el traductor. Controlamos 300 estrellas, sistemas,
millones de mundos, billones de soldados. No puedes ganar. Incluso si destruir 100 flotas, 1000 más. Vendrá. El capitán Son sonrió fríamente. Entonces los destruiremos también. El negro. La armada llegó a las colonias exteriores de la Imperio Belcarí. Mundos pequeños, en su mayoría. Granjas y operaciones mineras. El ser humano. Las naves aparecieron en órbita sobre la primera colonia como fantasmas, materializándose desde en ninguna parte. Los colonos entraron en pánico. Envió señales de socorro al imperio, pidiendo ayuda. El almirante Kang abrió una canal de comunicación. Atención, Cari. Colonos. No estamos aquí para haceros daño. Estamos aquí para apoyar a sus militares. Ríndanse. Tus armas y tus buques de guerra. Haz esto. Y no sufrirás daño. Resiste y compartirás el destino de la flota que atacó la tierra. La mayoría de las colonias se rindieron inmediatamente. Fueron civiles, no soldados. Tenían familias y solo querían sobrevivir. Pero algunos puestos militares intentaron luchar. Esas estaciones fueron destruidas en segundos por las lanzas cinéticas. La Armada Negra no dejó nada más que escombros. Soldado Anjuno se paró en el puente de una tropa. Transporte. Era joven, apenas 20 años. Viejo. Este fue su primer combate real. Misión. Su unidad fue asignada a estaciones de Boardari y asegurarlas después. Rendirse. En una estación, encontraron algo para lo que no estaba preparado. Jaulas, cientos de ellas. Dentro estaban extraterrestres que nunca había visto antes. Criaturas reptiles con escamas y ojos asustados. Se encogieron cuando los humanos se acercaron. ¿Qué es esto? Anjuno le preguntó a su sargento, esclavos. El sargento respondió con voz pesada. Los Belcarí utilizaban especies conquistadas como trabajadores. Estos son Sarks. Su hogar. El mundo fue tomado por el imperio hace 50 años. Hace tiempo. Anjuno abrió las jaulas. Sarch estaba aterrorizado al principio, pero cuando se dieron cuenta de que estaban siendo liberados, algunos de ellos lloraron. Un joven Sarch agarró la mano de Anjuno y no la soltó. Vete. Miró al soldado humano, con ojos enormes. Gracias, dijo el extraterrestre. Susurró en un inglés entrecortado que el traductor ayudó a limpiar. Gracias. El teniente Yun Se-Johan dirigió una misión especial. Equipos de fuerzas en misiones terrestres en todo el país. Mundos múltiples. Lo que vio lo perturbó. Profundamente. El imperio Belcarí fue construido sobre la conquista y la esclavitud. Cada mundo que visitaron tenían la misma historia. Llegaría a Belcarí, derrotaría al local. Defensas y esclavizar a la población. Algunas especies habían estado bajo el control de Belcarí. Control durante siglos. Ni siquiera lo hicieron. Recuerda ser libre. Necesitamos ser libres. A todos ellos. Yun le contó al almirante Kang. Comunicación segura, no solo derrota. El ejército Belcarí. Liberar realmente. Estas personas. El almirante Kang consideró. Esto los retrasaría. Sería exponerlos a más peligro. Pero él recordó por qué estaban peleando. No, solo por venganza, por libertad, por la derecho a existir sin doblegarse ante tiranos. De acuerdo. Kang respondió. Somos libres. Todos los que podamos. Es una orden. Palabra. Se extendió por el espacio Belcarí más rápido que la flota humana podía viajar. Historias de la misteriosa Armada Negra que apareció de la nada y destruyó todo a su paso. Algunas especies los llamaban salvadores. Otros los llamaban demonios. Los Belcarí los llamaban los portadores de sombras y les temía. Ingeniero. Kim Tayan trabajó día y noche.
mejorando sus armas. Desarrolló torpedos cuánticos que podrían eliminar a través de los escudos antes de explotar. Él mejoró los impulsos de singularidad para permitir saltos aún más rápidos. Cada mejora realizada, la Armada Negra es más letal. A veces, se preguntó si se estaban convirtiendo en precisamente contra lo que lucharon. Conquistadores, destructores. Pero entonces él recordó las ciudades en llamas en la tierra. Y apartó la duda. El Negro. Armada alcanzó un importante ejército Felcari. Base llamada Estación Bart. Era una fortaleza en el espacio, erizada de armas y protegido por 200 buques de guerra. Esta sería su batalla más difícil hasta ahora. Todos los barcos en formación de batalla delta. El almirante Kang ordenó, los atacamos rápido y duro, sin reservas. Comandante. Choui Bora lideró la primera ola. El destructor de clase Sombra salió de su capa. Directamente encima de la estación. Ella disparó todas las armas que tenía ante el enemigo. Podría reaccionar. El escudo de la estación. Los generadores explotaron. Otros 20 destructores. La siguió, cada uno apuntando a objetivos críticos. Sistemas. La flota Belcarí respondió. Pero estaban desorganizados. Todavía no podía ver claramente las naves humanas. Sus sensores mostraron fantasmas y sombras. Objetivos que aparecieron y desaparecieron. Dispararon desesperadamente al espacio vacío. Mientras las lanzas cinéticas atravesaban sus cascos. El capitán Lee Ayón trajo el represalia en el corazón del enemigo. Formación. Esta era su especialidad. Combate a corta distancia donde la mayoría de los comandantes tenían miedo de ir. Su barco zigzagueaba entre cruceros Belcarí, disparando a quemarropa. Cada disparo era una muerte. Su tripulación trabajaba como una máquina, cargando y disparando con perfecta precisión. El acorazado Belcarí intentó embestir al represalia. Lee lo vio venir y sonrió. Mantente firme, le dijo a su timoneles. En el último segundo, él activó el motor de singularidad. La represalia desapareció y reapareció detrás del acorazado enemigo. Lee disparó cada arma en el acorazado. Motores. El barco enemigo explotó tanto violentamente que la onda expansiva dañó otras 3 naves Valcarí cercanas. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, la estación Bartok era una ruina rota y la flota Belcarí fue destruida. El Negro. Armada perdió solo 7 barcos. La matanza. La proporción era de casi 30-1. Doctor Anme. Observé cómo llegaban los informes de víctimas. Miles de Belcarí muertos, tal vez decenas de miles. Ella había diseñado las armas, que los mató a todos. Ella debería sentirse orgullosos. Estaban ganando. Pero en cambio, se sentía vacía por dentro. Cuando ¿te has vuelto tan bueno matando? Ella se preguntó. El almirante Kang se quedó en su centro de comando, mirando el mapa estelar. Estaban en lo profundo del espacio Belcarí. Ahora, el mundo natal del enemigo tenía solo 50 luces. Años de distancia. Los informes de inteligencia dijeron. Los Belcarí estaban reuniendo cada barco. Tuvieron que defenderlo. La batalla final. Venía. El presidente Park Hugh lo envió. Un mensaje de la Tierra. Almirante, usted hizo más de lo que nadie pensó que fuera posible. Ya puedes volver a casa. Has demostrado nuestra. Kang leyó el mensaje 3 veces. Luego lo borró y envió su respuesta. Señora Presidenta, con respeto. No hemos terminado. Vamos a su mundo natal. Vamos a acabar con esta guerra. Permanentemente. Sin medias tintas, sin piedad. Querían esclavizarnos. En cambio, vamos a romper su imperio. La Armada Negra se adentró más profundamente. Espacio Belcarí.
las cosas más extrañas. Se convirtieron. Se encontraron con especies que la humanidad jamás imaginó que existía. Seres cristalinos que se comunicaban a través de patrones de luz, criaturas gaseosas que flotaba en las nubes de masivo. Planetas, inteligencias de máquinas que tenían sido esclavizados y obligados a dirigir Belari. Fábricas durante siglos. Capitán Son. Mina los entrevistó a todos. Recopiló datos sobre decenas de conquistados. Civilizaciones. El patrón siempre fue lo mismo. Los Belcarí llegarían con fuerza abrumadora, aplastar cualquier resistencia e imponer su dominio. Algunos. Las especies habían contraatacado. Todas habían perdido. Hasta ahora, hasta que la humanidad les mostró que los Belcarí podían sangrar. ¿Por qué? ¿Lo hacen? Son Mina le preguntó a uno de sus prisioneros Belcarí, una mujer mayor que había sido capitán de barco. ¿Por qué? ¿Conquistar tantos mundos? ¿Por qué esclavizar a tantos? ¿Cuántas personas? La mujer Belcarí miró. Ella con ojos cansados. ¿Por qué? Yace en la oscuridad. ¿Por qué necesitábamos fuerza? Porque teníamos miedo. ¿Miedo? ¿De qué? El prisionero no lo diría. Más. Pero Son Mina presentó la información. Lejos. Había algo que los Belcarí temían. Algo peor que ellos. Eso. El pensamiento fue profundamente inquietante. Privado. Anjuno se había hecho muy amigo de Kriyit, el joven Sarch. Él tenía rescatado. El extraterrestre lo siguió. En todas partes, aprendiendo costumbres humanas y enseñando y sobre la cultura Sarch. Kriyit contó historias sobre su hogar. Mundo antes de la llegada de los Belcarí. Verde. Campos, cielos púrpuras, ciudades de cristal. Y canción. Entonces llegó el imperio y se lo llevó todo. ¿Nos ayudarás a quitárnoslo? ¿Lo devolviste? Kriyit preguntó un día. ¿Cuándo? Esta guerra ha terminado. ¿Me ayudarás a liberarme? ¿Gente? Anjuno no sabía qué hacer. Decir. Era solo un soldado raso. No tenía autoridad para hacer promesas. Pero mirando en los ojos esperanzados de Kriyit, no pudo. Me niego. Lo intentaré. Prometo que lo intentaré. El teniente Juniohan dirigió una misión a liberar un mundo prisión llamado Tormento. El nombre solo te lo decía todo. Necesitaba saber sobre el lugar. Era donde los Belcarí enviaron rebeldes y revolucionarios, especies que se negaron a someterse. Las condiciones allí eran horrible más allá de toda descripción. Su equipo luchó contra los guardias Belcarí y abrieron las celdas. Miles de presos. Emergió, parpadeando bajo la luz. Algunos habían estado allí durante décadas. Algunos habían estado. Nacieron allí y nunca conocieron la libertad. Miró a los soldados humanos como si fueran. Estaban viendo dioses. ¿Quién eres? Preguntó. Un prisionero, un extraterrestre alto con 6 brazos. Y corteza parecida a la piel. Somos de tierra, respondió Jun. Estamos aquí para liberar. ¿Tú? ¿Por qué? El extraterrestre parecía confundido. ¿Por qué lucharías por nosotros? Somos nada para ti. Y pensó en él. Pregunta. ¿Por qué hacían esto? Había derrotado a la flota Belcarí en la tierra. Podrían irse a casa. En cambio, estaban en lo profundo del territorio enemigo, luchando. Batallas que técnicamente no fueron de ellos. Miró a su alrededor a los liberados. Prisioneros con sus caras llenas de esperanza desesperada. Porque nadie debería. Vive así, dijo Jun simplemente. Porque vale la pena luchar por la libertad. No solo nuestro, de todos. El extraterrestre se arrodilló. Y los demás prisioneros le siguieron. Miles de seres de decenas de las especies se inclinaron ante los soldados humanos. Jun, me sentí incómodo con el gesto. No eran dioses ni amos. Eran solo tratando de hacer lo correcto.
El ingeniero Kim Tae-yan logró un gran avance. Descubrió cómo integrar Belcari. Tecnología de escudo con arma humana. Sistemas. El resultado fue devastador. Los nuevos torpedos cuánticos podrían ahora eliminarse. A través de cualquier defensa conocida antes. Explotando dentro de naves enemigas. 1. Un torpedo podría destruir un acorazado. Él estuvo orgulloso de la invención durante unos 5 minutos. Entonces se dio cuenta de que acababa de. Hizo que matar fuera aún más fácil y el orgullo. Convertido en cenizas. El Dr. Singu-jin era un xenobiólogo que estudió extraterrestres. Culturas. Examinó la historia de Belcari. Tratando de entenderlos mejor. ¿Qué? Lo que encontró fue sorprendente. 3.000 años. Hace tiempo, los Belcari habían sido pacíficos. Ellos eran exploradores, científicos, artistas. Entonces algo pasó. Sus registros, a partir de ese momento, fueron deliberadamente destruido. Pero Gu Jin lo recompuso. Fragmentos. Los Belcari se encontraron. Algo en el espacio profundo, algo que los aterrorizó tanto que transformaron toda su civilización en un imperio militar. No son el mal por el mal, explicó Bu Jun al almirante Kang. Tienen miedo. Todo lo que han hecho, todo, conquistándolo y esclavizándolo ha sido desarrollar fuerza contra otros. Amenaza. ¿Qué amenaza? Preguntó Kang. No lo sé. Lo saben. No hablarán de ello. Pero, sea lo que sea, creen que es peor que cualquier cosa que podamos imaginar. Almirante. Kang archivó esta información. Correcto. Ahora, ya no importaba. Los Belcari habían atacó la Tierra. Habían matado millones. Sean cuales sean sus razones, ellos se habían convertido en el enemigo. Pero Kang, tomé nota mental. Después de esta guerra terminó, necesitaban averiguar qué. Belcari había tenido tanto miedo de el negro. Armada se acercó a la frontera de la mundos centrales Belcari. Estos fueron los sistemas más antiguos y mejor defendidos de el imperio. La inteligencia informó que los Belcari habían retirado flotas de en todo su territorio. Más de 10.000. Los buques de guerra se estaban reuniendo en la casa mundo. Cada nave que el imperio pudo reunirse. Esta sería la batalla final. El comandante Choui Bora preparó a su tripulación para lo que venía. Había tenido suerte. Hasta ahora. Su barco sufrió varios daños. Veces, pero nunca destruida. Muchas de sus amigos no habían tenido tanta suerte. Ella pensó en ellos mientras revisaba su armas una vez más. Esto fue para ellos, por todos los que habían caído, por todos los que alguna vez habían sufrido bajo la tiranía de Belcari. El presidente Park Hyu envió un último mensaje a la flota. Almirante Kang, el gobierno de la Tierra autorizó la operación Amanecer Final. Tú, tener permiso para hacer lo que sea necesario para acabar con la amenaza Belcari. Permanentemente. Confiamos en tu criterio. Regresa a casa sano y salvo. El almirante Kang se reunió su personal de mando para una reunión informativa. Él miró sus caras. Capitán Liayan, con su sonrisa confiada. Comandante Chibor Bora con sus ojos decididos. El teniente Yun Se-yohan todavía lleva suciedad del mundo carcelario en sus botas. El ingeniero Kim Tae-yan con su cansado mente genial. La capitana Son Mina con su archivos llenos de información. Tenían todo. Llegado tan lejos. Muchos no sobrevivirían a lo que vino después. Vamos a Belcari. Mundo natal, les dijo Kang. Nos vamos. Para enfrentarse a la flota más grande jamás vista. Reunidos. Las probabilidades están en nuestra contra. Nosotros. Puede que no gane. Puede que muramos todos. Pero sí. Hacemos esto, si rompemos su poder en la fuente, ponemos fin a esta guerra.
Hacemos. Asegúrese de que nunca vuelvan a amenazar la Tierra. Nosotros. Liberar a todas las especies que han esclavizado. Él. Me detuve y miré a cada uno de ellos. Yo. No te mentiré. Este será él. La lucha más dura de nuestras vidas. Pero estamos. La Armada Negra. Somos la humanidad. Sombra. Y vamos a mostrarla. Galaxia, ¿qué pasa cuando amenazas? Nuestro hogar. La flota saltó a más rápido que la velocidad de la luz, en dirección a la mundo natal de Valkyrie. Detrás de ellos, los mundos liberados celebraron su libertad. Delante de ellos, el más grande. La batalla en la historia galáctica esperaba. Valkyries Prime colgaba en el espacio como un globo azul. Joya verde. El mundo natal de los Valkyrie era hermosa, cubierta de ciudades en expansión. Y vastos océanos. 3 lunas orbitaban el planeta, cada uno convertido en un ejército. Fortaleza. Alrededor de ella, 10.000 buques de guerra. Formó capas defensivas que se extendían por millones de millas. Todo el poder del Imperio Valkyrie esperaba aquí. El almirante Kang Doyan se encontraba en el puente de su buque insignia y se quedó mirando él. Exhibición táctica. Se había enfrentado a malas probabilidades antes, pero nunca algo como esto. Sus 500 barcos contra 10.000. 20-1. Probabilidades. En cualquier guerra normal, esto sería suicidio. Pero la Armada Negra no fue normal. Todos los barcos, aquí el almirante Kang. Hoy terminamos esta guerra. Hoy mostramos la Valkyrie. La tiranía tiene un precio. Recuerda la tierra. Recuerda a nuestros caídos. Recuerden a todos los que hemos liberado. Ejecutar. Patrón de ataque Omega 7. Que la suerte te acompañe. Todos nosotros. La Armada Negra se retiró más rápido que la velocidad de la luz en el borde de el sistema. Inmediatamente se activaron su encubrimiento de materia oscura. Ala. Sensores Valkyrie. La flota humana simplemente desapareció. El enemigo sabía que estaban viniendo, pero no pude ver dónde. Emperatriz. Mara la Eterna se sentó en su trono en el Palacio Imperial en la superficie. Ella tenía más de 200 años según Valkyrie estándares. Ella había gobernado durante 70 años. Y nunca se enfrentaron a la derrota. Ahora los humanos, especies de las que nunca había oído hablar hasta hace meses, estaban atacando su casa. Mundo. La audacia fue casi admirable. Casi. Encuéntralos. Ella comandó su flota almirante a través de la enlace de comunicación. Utilice todos los sensores que tengamos. No pueden esconderse para siempre, pero la Armada Negra podía esconderse. Y mientras ellos se escondieron, atacaron. Comandante Choui Bora lideró la primera oleada de asalto. 20. Los destructores de la clase Sombra aparecieron desde en ninguna parte directamente en el medio de una formación Valkyrie. Dispararon energía cuántica. Torpedos que atravesaron los escudos. Y explotó dentro de los agujeros enemigos. 50. Los barcos Valkyrie murieron en los primeros 30 segundos. Entonces los destructores humanos. Desapareció de nuevo, ocultándose ante él. El enemigo podría devolver el fuego. Los Valkyrie. La flota entró en pánico. Dispararon en todos lados. Direcciones, golpeando nada más que vacío. Espacio y ocasionalmente entre sí. Los humanos eran fantasmas que aparecían y desapareciendo a voluntad. Cada vez que se materializó, más naves Valkyrie murieron. El capitán Lee Yeon tomó la represalia. En una carrera suicida a través de lo más denso. Parte de la formación enemiga. Su barco. Entretejido entre los acorazados Valkyrie a toda velocidad. Disparando lanzas cinéticas en todos direcciones. Las explosiones florecieron alrededor. Como flores mortales. Sus escudos.
Recibió golpe tras golpe, pero aguantó. Su tripulación trabajó con frenética eficiencia, cargando y disparando sin pausa. Apunta al Fortaleza Lunar, ordenó Lee. Necesitamos. Saquen esas plataformas de armas. La represalia se dirigió hacia el más cercano. Luna. Enormes cañones de artillería en la superficie les disparó. Lee esquivó la mayoría de los disparos, pero uno impactó directamente en su costado de estribor. El barco se sacudió violentamente. Las alarmas sonaron. Brechas en el casco. En 3 cubiertas. Sigue así. Lee. Gritó. Disparen todas las armas. Él. En represalia dispararon todos los torpedos que tenían. En la superficie lunar. Las armas impactaron. Depósitos de municiones y generadores de energía. Se inició una reacción en cadena. Explosión. Se extendió por la superficie de la luna. Toda la fortaleza estalló en una bola de incendio nuclear. Lee apenas sacó su barco. Lejos en el tiempo. La batalla duró días. No fue una pelea limpia con batalla, líneas y estrategia. Era un caos. Barcos. Explotaba cada minuto. Los Belcari intentaron todo para contrarrestar el camuflaje humano. Tecnología. Llenaron el espacio con minas de sensores. Crearon pozos de gravedad para detectar masa. Dispararon a ciegas y patrones coordinados. Nada funcionó. Bastante bien. El teniente Yun Se-Johan dirigió grupos de abordaje al mando de Belcari. Barcos. Sus equipos de fuerzas especiales aparecen en los puentes enemigos como pesadillas, materializándose de las sombras. Ellos, barcos inutilizados desde dentro, lo que provocó confusión y miedo. Los Belcari comenzaron temer más al abordaje que al combate naval. Al menos en las batallas espaciales, se podía ver. La muerte se acerca. El ingeniero Kim Tae-yan trabajó las 24 horas para mantener la flota operacional. Los barcos dañados saltaron a distancias seguras donde sus equipos de reparación podrían funcionar. Repararon agujeros y reemplazaron. Quemaron sistemas y recuperaron naves. En la lucha en cuestión de horas. Sus equipos realizó milagros de ingeniería. Pero, incluso los milagros tenían límites. Eran perdiendo barcos. No muchos, pero suficientes. 70. Los barcos humanos fueron destruidos en el primer semana de batalla. El doctor Anmi observó informes de víctimas de la Tierra. 4.000 humanos. Tripulantes muertos, decenas de miles de Belcari. Los números seguían subiendo. Me pregunté si había alguna manera de terminar esto sin más muerte. Pero cada vez pensó en proponer conversaciones de paz. Ella recordó Yakarta ardiendo. Recordó el ultimátum. Los Belcari. Había comenzado esto. La humanidad era simplemente terminándolo. Después de 3 semanas de constante en la lucha, la flota Belcari quedó reducida a 3.000 barcos. La Armada Negra había perdido 120 barcos. Los humanos estaban ganando, pero el costo fue terrible. El almirante Kang sabía que no podrían sostener esto para siempre. Necesitaba terminarlo pronto. Prepárate para la final. Asalto, ordenó. Todos los barcos. Objetivo. Los escudos planetarios. Estamos tomando esto. Lucha hasta la superficie. Emperatriz Mara la Eterna observaba desde su palacio como la flota murió. Un barco tras otro explotó en órbita. Su almirante la envió cada vez más. Informes desesperados. No pudieron luchar. Lo que no podían ver. Eran perdiendo. Lo imposible estaba sucediendo. Su imperio se estaba derrumbando. Abrió una canal de comunicación con todos los seres humanos. Barcos. Su rostro aparecía en cada exhibirse en la Armada Negra. Ella miró, cansados, viejos y asustados.
Humanos de tierra, soy la emperatriz Vela. Te ofrezco. Ríndete. Detén tu ataque. Lo haremos. Discutir los términos. Por favor, basta de muertes. Basta de destrucción. Almirante Kang consideró ignorarla. Tenían la ventaja. Podrían destruir todo. Pero luego pensó en los esclavos liberados, los mundos liberados, las especies que habían sufrido bajo. Los Belcarí gobernaron durante siglos. ¿Fue más matar la respuesta o estaba mostrando misericordia? Más fuerte. Antes de que pudiera responder, algo pasó que cambió todo. Una anomalía espacial masiva, abierto en el borde del sistema estelar. Las alarmas sonaron en todos los barcos, humanos y, igual, algo enorme se avecinaba, a través de algo que hizo que los sensores. Advertencias de gritos. Capitán Son Mina miró sus lecturas con incredulidad. Almirante, estamos detectando múltiples objetos masivos que ingresan al sistema. Perfiles de tamaño como ningún otro en nuestra base de datos. Son enormes y son yendo hacia aquí, en la superficie de Belcaris Prime. La emperatriz Mara se puso de pie, congelada. Ella sabía lo que venía. Ella siempre había sabido que vendrían. Finalmente. Por eso construyó el imperio. Por eso conquistó y esclavizados para construir fuerza contra ellos. Pero no había sido suficiente. Nunca será suficiente. Los devoradores, ella susurró. Los devoradores nos han encontrado. El almirante Wang Yuna, segundo al mando de la Armada Negra, detenida a larga distancia. Escaneos. Lo que vio le hizo correr la sangre. Frío. 20 objetos masivos, cada uno del tamaño de una luna. No eran exactamente naves. Eran algo orgánico y mecánico al mismo tiempo. Vivir. Máquinas. Irradiaban energía que eclipsaba a cualquier cosa, los Belcarí o los humanos. Poseído. El almirante Kang Doyan se dio cuenta, en ese momento, que la guerra con él Belcarí no fue la verdadera guerra. Fue solo el acto de apertura. Algo lejos. Lo peor había estado esperando en la oscuridad. Y ahora estaba aquí. Las cosas que entraron al sistema Belka y fueron pesadillas. Hecho realidad. Cada uno parecía un criatura enorme, parte carne orgánica y parte mecánica de metal. Tenían formas que duelen a la vista, geometrías que parecía incorrecto. Algunos parecían enormes. Insectos con demasiadas patas. Otros parecían masas retorcidas de tentáculos. Y maquinaria. Estaban vivos, pero también máquinas. Eran barcos, pero también criaturas. Eran los devoradores. En la superficie de Belcaris Prime, la emperatriz Mara la Eterna activó el sistema de transmisión de emergencia. Su cara apareció en todas las pantallas de su imperio y en cada barco humano. Atención a todas las fuerzas. El enemigo al que nos enfrentamos ahora no es el uno al otro. Los devoradores han llegado. Son la razón de mí. Los antepasados construyeron este imperio. 3.000 años. Hace poco casi exterminaron a nuestra especie. Conquistamos otros mundos para construir un ejército lo suficientemente fuerte como para luchar contra ellos. Lo hicimos. Cosas terribles en nombre de la supervivencia. Y ahora han regresado. Almirante Kang Doyan escuchó sus palabras con creciente entusiasmo. Comprensión. Los Belcarí no habían sido el mal por el mal mismo. Habían sido preparándose para esto. Cada barco que construyeron, cada mundo que conquistaron, el soldado que entrenaron estaba destinado a luchar. Los devoradores. Los Belcarí se habían convertido monstruos para luchar contra algo peor. ¿Esto es el almirante Kang para toda la Armada Negra? Barcos. Cese de hostilidades con Belcarí. Fuerzas. Nuevo objetivo prioritario. El devoradores. Esto no es una sugerencia. Esta es una orden.
El primer devorador. Llegó a la línea de defensa exterior. 1000 naves Belcarí abrieron fuego con todo lo que tenían. Rayos de energía, misiles, armas cinéticas, todas impactando. La criatura nave simultáneamente. El devorador recibió los golpes y siguió avanzando. Donde las armas alcanzaron su carne. Heridas curadas en segundos. Donde ellos. Dañó sus partes mecánicas, metal nuevo. Creció para reemplazar lo que se perdió. Fue regenerándose más rápido de lo que podrían dañar. Entonces el devorador contraatacó. Un rayo de energía oscura disparada desde lo que podría haber sido su boca, o tal vez un puerto de armas. El rayo impactó en un acorazado Belcarí y el barco simplemente dejó de existir. No explotó, no se destruyó. Simplemente desapareció de la realidad como si nunca hubiera existido. He estado allí. ¿Qué demonios? Eso fue, susurró el comandante Chou Ibora. El comandante Scout Baek Hugh se ofreció como voluntario para la misión más peligrosa imaginable. Ella tomó una lanzadera furtiva y voló cerca de uno de los devoradores para escanear. Necesitaba acercarse a unos pocos kilometraje para obtener buenas lecturas. Tan cerca. Ella podía ver detalles que hacían que su piel arrastrarse. La superficie del devorador era cubierto de lo que parecían caras. Miles de ellos. Caras de diferentes especies, congeladas en expresiones de terror. Se dio cuenta con horror de que estas eran las especies que tenían los devoradores consumido. Tomaron a sus víctimas y los incorporaron a sus propios cuerpos. No solo estaban matando civilizaciones, los estaban absorbiendo. Comando, soy Scout Baek Jesu. Soy transmitiendo mis datos de escaneo. Estas cosas no son solo armas. Son coleccionistas. Consumen todo. Materia, energía, la vida misma y ellos. Úsalo para hacerte más fuerte. Ingeniero Kim. Tayan analizó los datos que envió Baek Hu. Lo sometió a todas las pruebas que pudo. Pensar en. Finalmente, encontró algo. Los torpedos cuánticos parecieron perturbar la regeneración del devorador. No por mucho, pero lo suficiente como para importar. Si ellos, fuego concentrado con armas cuánticas, quizás puedan matar estas cosas. A todos los barcos, aquí el almirante Kang. Cargar. Torpedos cuánticos. Apuntan al mismo punto. En cada devorador. Necesitamos abrumar su capacidad curativa. Fuego en mi señal. La flota combinada humana y Belcarí atacaron juntos. Cientos de barcos. Centrado en un solo devorador. Cuántico. Torpedos que atravesaron el espacio y explotó dentro del cuerpo de la criatura. Para un momento, no pasó nada. Entonces, grietas. Apareció en el casco del devorador. Luz. Se filtró. La criatura gritó. Un sonido que se transmite a través de la radio. Ola se hizo que todos los que lo oyeran. Me sentí mal. Se agitó en el espacio como un animal moribundo. Luego explotó en un explosión de energía que dañó los barcos por miles de kilómetros a la redonda. Podemos matar a ellos, gritó el capitán Lei. Están, no invencible, pero matando a un devorador. Había tomado la potencia de fuego combinada de 500 barcos. Había 19 más de ellos, y estaban aprendiendo. El resto, los devoradores se dispersan, lo que dificulta. Para concentrar el fuego. Comenzaron, apuntando específicamente a la nave humana, pareciendo reconocerlos como los mayores. Amenaza. El teniente Junyohan lideró una loca plan. Llevó un equipo de abordaje, lanzaderas y de hecho aterrizó en un superficie del devorador. Plantaron explosivos en lo profundo de su carne, tratando de dañarlo desde dentro. La misión tuvo éxito, pero el coste fue terrible. La mitad de su equipo no logró regresar.
Los que lo hicieron quedaron traumatizados por lo que vieron dentro de la criatura, habitaciones que parecen órganos, pasillos hechos de carne y metal, y por todas partes las caras de los consumidos, observando en silencio. Privado. Anuno luchó junto a Kriyit y otros extraterrestres liberados. Manejaban armas. Posiciones en un barco Belcari, defendiendo de criaturas devoradoras más pequeñas que intentó abordar. Los pequeños eran los tamaño de los coches, todos dientes y garras y cables. Eran rápidos y feroces. Los defensores mataron a decenas, pero más se quedaron. Vienen. ¿Por qué nos quieren comer tanto? Mal, preguntó Anjuno mientras recargaba su arma. Arma. Crit disparó contra un arma que se acercaba. Criatura. Porque estamos vivos. Porque tenemos algo que perdieron hace mucho tiempo. Están vacíos por dentro. Por eso intentaron. Se llenan de otros. La batalla se mantuvo en pie durante 3 días. La flota combinada destruyó 5 devoradores más, pero perdió. 2.000 barcos lo hicieron. Las bajas se tambaleaban. Los humanos felarianos murieron. Juntos, luchando codo con codo contra la mayor oscuridad. El doctor Anmi hizo una descubrimiento. Analizó al devorador. Restos de las criaturas destruidas. En su núcleo, encontró algo inesperado. Alguna vez habían sido una vida. Especies. Hace miles de millones de años. Habían sido seres orgánicos normales, pero tenían. Intentó alcanzar la inmortalidad fusionándose con máquinas. El proceso había funcionado, pero los corrompió. Se volvieron incapaces para sostenerse naturalmente. Ahora, necesitaban consumir otras formas de vida para sobrevivir. No eran malvados. Eran hambrientos. Eternamente, imposiblemente hambrientos. Nosotros necesitamos encontrar su fuente, Anminji, le dijo al almirante Kang. Estos son solo exploradores o recolectores. En algún lugar hay una colmena o inteligencia central coordinándolos. Si podemos destruirlos, ¿qué? Podríamos acabar con la amenaza. Capitán. Son Mina interrogó a Belcari. Historiadores. Buscaron en la antigüedad registros para obtener información sobre él. Devoradores. Los registros hablaban de una estructura masiva en el núcleo de la galaxia. Un lugar donde la realidad misma era retorcido. Ahí fue donde los devoradores se originó. Esa era la colmena. Almirante. Kang se encontraba con la emperatriz Velara en una reunión virtual. Se miraron entre sí. Otros a través de la división de la guerra. Enemigos ahora obligados a ser aliados. Tú. El imperio esclavizó a millones, dijo Kang. En voz baja. Mi pueblo nunca perdonará. Eso. Tu especie mató a miles de. Mío, respondió Vela. Nunca lo haremos. Olvídalo. Pero nada de eso importa si los devoradores nos consumen a todos. De acuerdo. Se dieron la mano, humanos y Belcari, sellando una alianza nacida de la desesperación. Necesidad. Juntos, formarían una coalición. Juntos, lucharían. Los devoradores. Y juntos, lo harían. Viaje al núcleo de la galaxia para acabar con la amenaza para siempre. ¿Cuántos barcos puedes? ¿Hay suficiente para una fuerza de ataque? Preguntó Kang. Todos, dijo Vela. Cada barco que se han ido. Si fracasamos, no lo será. No importa lo que hayamos guardado. Esto es todo. El almirante Kang envió un mensaje a Tierra y a todos los mundos liberados. Él pidió voluntarios. Explicó la misión. Sería peligroso. Muchos morirían, pero si lo consiguieran, no solo salvaría a la Tierra o a los Belcari, imperio, sino toda la galaxia. La respuesta fue abrumadora. Llegaron barcos de todas partes.
Especies que habían sido liberados de la esclavitud ofrecieron voluntariamente su barcos. Los Sartk enviaron su flota. La Lumix cristalina construida. Buques de guerra de luz comprimida. Máquina. Las inteligencias ofrecieron su computación. Poder. En 2 semanas, tenían. Reunió la armada más grande de la galaxia. Historia. 100.000 barcos de 50 países diferentes. Especies, todas unidas contra la devoradores. El almirante Kang Doyan se puso de pie. Ante la flota reunida vía holograma. Miró los rostros de 100 personas. Diferentes especies, todas observándolo. Yo soy solo un ser humano. No tengo derecho a liderar esta coalición, pero alguien debe hacerlo. Y nosotros. No tengo tiempo para la política. Así que, di esto. Vamos al núcleo de la galaxia. Nosotros. Encontramos la colmena devoradora y la destruimos. O morimos en el intento. No hay retirada. No nos rendimos. Ganamos o todo lo que. Sé que termina. ¿Quién está conmigo? La respuesta. Provenía de 100.000 barcos a la vez. Rugido unido de desafío. Sí, lo somos. Contigo. Lucharemos. Nunca lo haremos. Arrodillarse. La flota de la coalición viajó por 2 meses hacia el núcleo de la galaxia. 100.000 barcos de 50 especies. Todos. Siguiendo al almirante Kang Doyen de la Tierra. Fue la fuerza militar más grande jamás vista. Reunidos. Sin embargo, todos sabían que podría. No sería suficiente. El viaje los llevó a través de regiones del espacio donde la realidad se volvió extraño. Las estrellas estaban demasiado cerca. Juntos. La gravedad atrajo al mal. Direcciones. El tiempo parecía moverse. De manera diferente. Este era el núcleo de la galaxia, donde la física misma se doblegó bajo la peso del agujero negro masivo en el centro. Y allí rodeando el negro agujero, lo encontraron. La colmena devoradora. Fue más que masivo. Fue una estructura que empequeñecía a los planetas. Capas. Sobre capas de maquinaria orgánica. Se extiende por millones de millas. Millones del devorador más pequeño. Las criaturas se arrastraban por su superficie. Como hormigas. Y en su corazón, una conciencia tan vasta que tocó mentes a años luz. La mente colmena. Cuando llegó la flota de la coalición, la mente colmena habló directamente a cada uno. Pensamientos de la persona. Vida. Tanta vida. Ven. Sé consumido. Sé parte de nosotros. Sé. Eterno. La voz no era amenazante. Era casi gentil, como un padre. Llamar a los niños a casa. Eso lo hizo más aterrador. Los devoradores realmente creían que estaban ayudando. Pensaban. La absorción fue un regalo. Todas las naves. Enganchen. A voluntad, ordenó el almirante Kang. Para todos los que alguna vez vivieron. Para todos. ¿Quién alguna vez esperó terminar con esto? La batalla comenzó con fuego que iluminó la oscuridad del espacio. 100.000 naves atacaron él. Colmena de todas direcciones. Energía. Armas. Lanzas cinéticas. Cuánticas. Torpedos. Armas exóticas de 1 docena. Diferentes especies. Todas impactaron. Estructura masiva simultáneamente. La colmena se cerró pero no se rompió. En lugar de eso, liberó a sus defensores. Millones de criaturas devoradoras se derramaron. Como un enjambre. Estaban por todas partes. Abrumador por su gran número. Los barcos murieron por cientos en el primer hora. El capitán Lee Allan pilotó el represalia a través del caos. Su barco había sido dañado y reparado tantas veces. Veces que se mantuvo unido más por soldaduras que por el casco original. Pero todavía volaba. Todavía luchaba. Apuntó las estructuras de la superficie de la colmena, disparando, hasta que sus armas se sobrecalentaron. Una masiva
criatura devoradora, más grande que cualquiera de ellas. Había visto antes, se aferró a la represalias. Sus garras destrozaron el casco. Un apéndice con forma de boca se clavó en el barco. Sección del motor. Lee sabía lo que tenía que hacer. Hazlo. Toda la tripulación abandonó el barco. Llega a la cápsulas de escape. Es una orden. Su tripulación dudó. Señor, podemos salvarla. Podemos luchar contra ellos. No, dijo Lee con calma. Nosotros no podemos. Pero podemos hacer una última cosa. Ahora, vete. Te ganaré tiempo. La tripulación. Evacuados. Lee permaneció al mando. Él dirigió la represalia directamente a la criatura devoradora y empujó los motores. Sobrecargar. La nave aceleró, arrastrando a la criatura consigo. Ellos chocaron entre sí en la colmena. Superficie. El reactor de represalia se activó. Crítico. La explosión vaporizó a ambos. El barco y el devorador, creando una cráter de millas de ancho en la colmena. Capitán. Lee John murió, pero se llevó miles de enemigos con él. Comandante Choui Bora. Vio la explosión y sintió lágrimas en sus ojos. Ojos. Lee había sido su amiga. Entrenamos juntos, luchamos juntos. Ahora, él se había ido. Ella canalizó su dolor. En furia. Su destructor de clase sombra. Se zambulló en la parte más espesa del enemigo. Enjambre. Disparando en todas direcciones. El teniente Yun Seo-jin dirigió el abordaje. Fiestas en la superficie de la colmena. Ellos. Necesario colocar explosivos en el interior. La estructura. La superficie era una paisaje de pesadilla de metal retorcido y carne palpitante. Sus equipos se encontraron. Criaturas devoradoras y los rostros de consumieron especies. Se abrieron paso luchando. A través de pasillos que parecían diseñados para volver locos a los visitantes. Sigue moviéndote. Jung gritó, no mires las caras. No escuches las voces. Concéntrate en él. Misión. Colocaron las cargas y corrió detrás de ellos. Las explosiones crearon heridas en la colmena que realmente escucharon. Eso sí, el tejido curativo se apresuró a llenarse. Los huecos lo estaban dañando, pero no lo suficientemente rápido. El ingeniero Kim Tae-yang trabajó sobre el arma secreta de la coalición. Doctor Anmi lo había diseñado. Lo llamaron el dispositivo de colapso cuántico. Sería crear una singularidad, un pequeño agujero negro. Eso destrozaría la colmena. Dentro, pero tenía que ser colocado en el centro exacto de la estructura, y alguien tenía que quedarse con él para asegurarse de que detonó correctamente. Fue un suicidio. Misión. Lo haré, dijo el almirante Kang, cuando se enteró del plan. Señor, usted. No puedo. Protestó la almirante Quan Yuna. Ella era su segundo al mando y amigo. La flota te necesita. La flota te necesita. Victoria. Kang respondió. Sí puedo dar. ¿Ellos qué? Mi vida es un pequeño precio. El plan estaba establecido. El almirante Kang tomaría una pequeña fuerza de ataque al núcleo de la colmena. Se abrirían paso luchando y colocar el dispositivo. El resto de la flota cubriría su enfoque y luego retírese a una distancia segura. Privado. Anuno se ofreció como voluntario para ir con él. Almirante. Kriyit también. Cientos de otros de todas las especies. Al final, Kang seleccionó a 50 personas. Los mejores luchadores, las almas más valientes. Ellos sabían que no iban a volver. La fuerza de ataque empujó hacia la colmena. Las defensas fueron increíbles. Perdieron gente en cada pasillo, en cada cámara. Cuando llegaron al núcleo, solo quedaron 20. Almirante Kang, soldado raso. Anjuno, Crate y otras 17 personas de
8 especies diferentes. El núcleo de la colmena era una enorme cámara. En su centro flotaba el corazón de la colmena. Mente, una estructura masiva similar a un cerebro. Conectado a todo por cables y venas. Latía con energía oscura. Cuando entraron, habló. ¿Por qué? ¿Resistir? Ofrecemos la eternidad. Ofrecemos unidad. ¿Por qué elegir la muerte en lugar de trascendencia? Porque elegimos. El almirante Kang respondió. Eso es lo que harás. Nunca lo entenderemos. Preferiríamos morir. Libres que vivir como parte de ti. Ellos. Plantó el dispositivo de colapso cuántico. Kang activó el temporizador. 10 minutos. Ese era el tiempo que tenían. La colmena. La mente se dio cuenta de lo que habían hecho. Envió todo lo que tenía para detenerlos. Miles de criaturas devoradoras se derramaron. En la cámara. Mantén la línea, dijo Kang. Gritó. No dejes que nada llegue a ese dispositivo. Los 20 defensores lucharon con todo lo que tenían. Formaron una círculo alrededor del dispositivo y disparó hasta. Sus armas se agotaron. Entonces lucharon. Mano a mano. Anjuno y Kriyit se pusieron de pie. Espalda con espalda, protegiéndose unos a otros. De uno en uno, los defensores cayeron. 15-10-5. Afuera, el almirante Quan Yuna observaba la temporizador de cuenta regresiva. Quedan 8 minutos. Ella sabía que Kang y su equipo estaban muriendo. Ella quería ordenar un rescate, pero no tenía sus órdenes. A los 5 minutos, todo él. La flota tuvo que saltar o quedar atrapada. El colapso. Todos los barcos, prepárense para salto de emergencia, ordenó con su voz. Rompiendo. El comandante Choui Bora se negó. Voy a entrar. Puedo alcanzarlo. Eso es. Una orden, comandante. Entonces el tribunal mariscal. Me veo luego. No lo voy a dejar. Choui. El destructor de clase sombra de Bora era él. El barco más rápido de la flota. Ella lo empujó a máxima velocidad y se zambulló hacia él. Colmena. Ella esquivó criaturas devoradoras en disparos de armas. Llegó a la colmena. Núcleo con 4 minutos restantes. Ella encontró el almirante Kang solo. Los otros 19. Los defensores estaban muertos. Él estaba herido. Sangrando, pero todavía de pie, todavía. Protegiendo el dispositivo. Devorar criaturas. Lo rodearon. Kang, gritó Croy Bora. A través del sistema de comunicación. Tengo un caza en el hangar. Podemos lograrlo. No hay tiempo, respondió Kang, sonriendo. Salga de aquí, comandante. Eso es un orden. No acepto órdenes de los muertos. Hombres, dijo ella. Aterrizó su barco y corrió hacia él. Juntos, lucharon contra él. Las criaturas restantes. Llegaron. Su barco con 90 segundos restantes. Ellos. Lanzado y voló tan rápido como la física. Permitido. Detrás de ellos, el cronómetro sonó. 0. El dispositivo de colapso cuántico. Activado. Una singularidad formada en él. Núcleo de la colmena. La gravedad se volvió loca. La colmena empezó a plegarse sobre sí misma. Tiró. En el pequeño agujero negro. Los gritos de la mente colmena resonó a través del espacio mientras murió. El almirante Quan Yuna ordenó la flota saltó justo cuando la colmena colapsó. Completamente. La singularidad consumida. Todo dentro de 1.000.000 de millas. Devorar criaturas de la estructura de la colmena. Todo. Luego se evaporó en una explosión de radiación, dejando solo vacío. Espacio. La nave de Chibor Bora apenas lo logró. Al punto de salto. Salieron sanos y salvos. Espacio, dañado pero vivo. Kang estaba inconsciente por la pérdida de sangre, pero el equipo médico lo salvó. Contra todo pronóstico. Por suerte, sobrevivió. La batalla había terminado.
Los devoradores se habían ido. 60.000 naves. Se perdieron en la lucha. Millones de personas muertas de todas las especies. Pero ellos había ganado. La galaxia estaba a salvo. 20 años más tarde, la Tierra había cambiado. El planeta era ahora la sede de la galaxia. Coalición. Naves de 100 especies. Acoplados a estaciones orbitales. Extraterrestres. Caminó por las calles de la Tierra, comerciando y aprendiendo y viviendo en paz. El viejo. Las divisiones habían desaparecido. La galaxia había unido. Almirante Kang Doyan, ahora un anciano hombre, visitó el monumento a los caídos. Era una estructura enorme que se encontraba en la lista. Cada nombre de todos los que murieron en él. Guerras. Filcari y nombres humanos uno al lado del otro. Lado. Sarx y Lumix todos iguales en la muerte. Todos recordados. Soldado Anjuno, ahora un general, estaba a su lado. Kriyit estaba allí también, ahora embajador. Comandante. Choui Bora comandó la coalición. Fuerza de defensa. El ingeniero Kim Tayan construyó barcos para la paz en lugar de la guerra. Dr. An. Mi enseñó a estudiantes extraterrestres y humanos. ¿Juntos crees que hicimos lo correcto? ¿Cosa? Preguntó Kang. Tantos muertos. Tantos. Destruido. Nos diste una opción, Krylis. Dijo. Eso es todo lo que cualquiera puede preguntar. El derecho a elegir nuestro propio camino. Jóvenes. Los reclutas pasaron junto a ellos vistiendo el armadura negra de la defensa de la coalición. Fuerza. Humanos y extraterrestres juntos. Ellos. Saludó a los viejos veteranos. Kang saludó. De vuelta. Esa noche, el presidente Park Hugh, ahora mayor y cerca de la jubilación, dio una discurso a la galaxia. Hace 20 años, los Belcarí comandaban. Tierra a arrodillarse. Nos negamos.